Hola, bienvenidos nuevamente en el canal Tus clases de contabilidad. Vamos a dar inicio a la clase número 2. En este caso vamos a ver lo que es una cuenta contable. Seguramente muchos habrán escuchado alguna vez o quizás no la palabra cuenta contable. Voy a empezar diciéndoles que no se puede realizar ninguna registración en los libros de contabilidad sin este elemento fundamental que es la cuenta. Entonces, ¿qué es una cuenta? ¿No? ¿Qué es una cuenta? Vamos a decir. Entonces, podemos decir que se llama cuenta a la agrupación de conceptos con características similares que van a integrar tanto el patrimonio como los resultados de una empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos de cuenta vamos a tener? Bienes como terrenos, casas, departamentos, que tienen la característica común de no poder trasladarse sin modificar su estructura, lo vamos a agrupar en una cuenta contable denominada inmuebles. Bueno, no es mi idea darles, digamos, el listado de lo que serían las cuentas, porque eso va a depender, en primer lugar, del país en donde ustedes se encuentren o donde se encuentre la contabilidad esa específica. Y además de eso, les tengo que decir que las cuentas agrupadas en lo que se va a denominar el plan de cuentas de una empresa o de un comerciante, va a ser algo singular, que es normal que difiera del plan de cuentas, por ejemplo, de otra persona que se puede encontrar en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas lo va a armar cada persona o cada empresa teniendo en cuenta las necesidades específicas y propias que tenga esa persona o esa empresa. Puede ocurrir el caso de que muchas cuentas coincidan y muchas otras no. Va a depender a qué se dedica la empresa, qué es lo que quiere mostrar, etcétera, etcétera. Por eso, si bien va a haber ciertas cuentas que yo después voy a ir nombrando, no se preocupen porque puede ocurrir que esa cuenta se denomine de forma distinta, ya sea en el país donde ustedes están o el profesor que les enseña contabilidad la llama en forma distinta, ¿no? ¿Qué cuentas podemos tener? Por ejemplo, caja, valores a depositar, valores diferidos a depositar, tarjeta de crédito, materias primas, rodados, instalaciones, documentos a pagar, capital, resultados, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. Bueno, entonces, dentro de la primera clasificación que podemos hacer, podemos dividir a las cuentas en cuentas patrimoniales, ¿no? Y dentro de las patrimoniales vamos a tener las de activo, pasivo y patrimonio neto. Y después tenemos cuentas de resultados, que pueden ser de resultado positivo o de ganancia, y de resultado negativo o de pérdida. Muy bien, bueno, entonces, las cuentas patrimoniales son aquellas cuentas que representan el patrimonio del comerciante o de la empresa. Y las cuentas, esas son las patrimoniales, ¿no? Acá tenemos, bien, esperen que vamos a marcar acá las patrimoniales. Y las de resultado son aquellas cuentas que representan las pérdidas y ganancias del comerciante o de la empresa. Bien, entonces, una vez que ya vimos los conceptos generales, vamos a ver las cuentas patrimoniales de activo, que son las que representan bienes y derechos a cobrar de un comerciante, de una empresa, de una persona en general. Las patrimoniales de pasivo son aquellas que representan obligaciones a pagar, y las cuentas patrimoniales de patrimonio neto son aquellas que representan la diferencia entre activo y el pasivo. Bien,
Ahora entonces, una vez que vimos las patrimoniales, vamos a ver las de resultado. Pueden ser de resultado positivo, bien, como son aquellas que van a representar ganancias, beneficios o utilidades. Por ejemplo, la cuenta ventas es una cuenta de resultado positivo. Y las de resultado negativo, ¿ah?, son aquellas que representan gastos, pérdidas o quebrantos. Por ejemplo, el costo de la mercadería vendida sería una cuenta de resultado negativo. Bien, ahora vamos a continuar con algo que también es muy importante y que es necesario que lo sepan para poder realizar registraciones contables, que es el movimiento y saldo de una cuenta. Cómo se mueve y qué saldo va a tener. Es decir, es muy importante saber, además de saber clasificar una cuenta cuando es de activo, de pasivo, de patrimonio, de resultado, yo tengo que saber cómo se mueve esa cuenta. Cuando yo digo se mueve, me estoy refiriendo a cuándo la voy a colocar en el debe y cuándo en el haber. El debe y el haber, ya vamos a ver más adelante, son las dos columnas que se utilizan para hacer las registraciones en el libro diario, ¿ah? ¿Y qué saldo va a tener esa cuenta? Es decir, si es normal que tenga saldo deudor o es normal que tenga saldo acreedor o saldo cero, también puede ocurrir. Bueno, muy bien. Entonces, para poder estudiarlo mejor, poder acordarse mejor, vamos a dividir todas esas clasificaciones anteriores que hicimos en dos grupos. Bien, entonces tenemos el primer grupo va a estar conformado por las cuentas de activo y de resultado negativo. Y el segundo grupo va a estar conformado por las cuentas de pasivo, resultado positivo y patrimonio neto. ¿Qué significa esto de dividir en grupos? Al colocar las cuentas de activo y resultado negativo en un mismo grupo, no significa que esas cuentas sean iguales. Eso no. Yo lo que estoy diciendo es solamente que a los efectos didácticos y para poder estudiar mejor los movimientos, las coloco en un mismo grupo. Pero eso no significa que las cuentas de activo y de resultado negativo sean iguales. Lo mismo para el caso del grupo 2. Las cuentas que conforman el grupo 2 no significa que sean iguales. Solo las estoy colocando en el mismo grupo a los efectos didácticos de poder estudiar su movimiento y saldo. Bien, hecha esa aclaración, vamos a continuar con esto. Entonces, las cuentas de el grupo 1, que son las cuentas de activo y de resultado negativo, cuando aumentan las debo colocar en el debe y cuando disminuyen su saldo las debo colocar en el haber. El saldo que tienen habitualmente va a ser deudor o las cuentas de activo también podrán tener saldo cero. Bien, entonces saldo deudor o saldo cero para las cuentas de activo, saldo deudor para las cuentas de resultado negativo. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Muy bien. Las cuentas del grupo 2, o sea, las cuentas de pasivo, resultado positivo y patrimonio neto, si ustedes se fijan, se van a mover exactamente de forma contraria. ¿Qué significa? Que van a aumentar en el haber, van a disminuir en el debe, su saldo va a ser acreedor o cero, para el caso del pasivo, ¿ah? Es decir, que si yo hago la comparación entre los dos grupos, ¿ah?, vamos a poder ver que su movimiento y saldo va a ser exactamente inverso. Bien, las del grupo 1 se van a mover de una forma y las del grupo 2 se van a mover de otra forma exactamente al revés. Hasta ahí vamos. Es muy importante entender eso
para la hora de poder realizar los asientos contables. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, tenemos por ejemplo, esto es un rayado básico de lo que sería un libro diario, en donde vamos a tener una parte donde van a ir las cuentas con los detalles. Yo acá estoy omitiendo varias cuestiones específicas que también van. Solamente me voy a centrar en lo que es las cuentas en sí, de qué son las cuentas y el importe. Pero acá también se coloca la fecha o a veces se la coloca acá. Estos son las cuentas. Acá abajo se coloca el detalle, número de asiento. Y los importes van a ir en estas dos columnas, que como ya les adelantaba anteriormente, la primera columna se va a llamar debe y la segunda columna se va a llamar haber. Muy bien. Entonces, en el primer asiento yo tengo, por ejemplo, bien, entonces acá tenemos el ejemplo de la cuenta caja, ¿no? Caja. Y tenemos ventas. Por ejemplo, esto puede ser un asiento que se realizó una venta y nos pagaron en efectivo. Entonces, ¿qué hago? Voy a registrar. Siempre, digamos, se registra por una cuestión de orden. Primero van a ir todas las cuentas que su importe va en el debe y luego las cuentas cuyo importe se va a colocar en el haber. Entonces, cuenta caja es una cuenta de activo que aumenta porque estoy recibiendo efectivo, la voy a colocar el importe en el debe. La cuenta ventas, porque realicé una venta, es una cuenta de resultado positivo que aumenta porque estoy teniendo más ventas. Por lo tanto, yo sé que las cuentas de resultado positivo aumentan en el haber, por lo tanto, el monto lo voy a colocar en el haber. Acá voy a adelantar algo que vamos a ver en la próxima clase, pero es que la columna del debe y la columna del haber siempre deben ser iguales. Es decir, los montos, la sumatoria de los montos que intervienen en un asiento sería este, ¿no? Que tengo con un número 1, cierro el asiento acá. Siempre deben ser iguales los montos. Si tengo más de dos cuentas, la sumatoria entre lo que está en el debe junto con la sumatoria de lo que está en el haber siempre debe dar igual. Debe darse siempre la igualdad. Bueno, acá tenemos el asiento número 2. El caso de, por ejemplo, de esto sería un asiento referido a una compra de mercaderías para la reventa en donde se las queda debiendo al proveedor. Entonces coloco mercaderías, como yo sé que mercadería es de activo y está aumentando porque estoy comprando mercadería, el importe lo debo colocar en el debe. Proveedores, porque las quedé debiendo, es decir que mi pasivo va a aumentar, el pasivo yo sé que aumenta en el haber, lo coloco acá. Y así voy haciendo con otro. Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, esto sería pago un gasto general, que sería teléfono, luz o lo que sea. Como gastos generales de resultado negativo y aumenta porque me están aumentando los gastos que estoy teniendo, voy a colocar el importe en el debe. Lo pago en efectivo, mi caja va a disminuir, activo disminuye en el haber. Muy bien. Y después tenemos, por ejemplo, esto sería un asiento referido a que yo le puedo pedir más plazo a mi proveedor antes que llegue la fecha de vencimiento para pagar y el proveedor me da más plazo pero me hace firmar un pagaré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy reemplazando un pasivo por otro. Este pasivo, que es un pasivo simple, me va a disminuir porque lo estoy cancelando, el pasivo disminuye en el debe, coloco el importe acá, y este pasivo, que es un pasivo documentado con un plazo mayor, me está aumentando, por lo tanto lo coloco en el haber. Bien, ahí tendríamos los ejemplos. Entonces, vamos a hacer una síntesis, como dijimos. El debe siempre debe ser igual al haber. ¿Qué voy a registrar en el debe? Voy a registrar aumentos de activo,
disminuciones de pasivo, disminuciones de patrimonio neto, aumentos de resultado negativo y disminuciones de resultado positivo. En el haber voy a registrar disminuciones de activo, aumentos de pasivo, aumentos de patrimonio neto, disminuciones de resultado negativo y aumentos de resultado positivo. Esto es muy importante que lo estudien y que lo sepan porque es muy necesario para poder proceder a hacer las registraciones contables. Bueno, me queda solo decirles que muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Si es así, me pueden ayudar dándole un like y suscribiéndose a mi canal. Y para la próxima clase vamos a ver las variaciones patrimoniales, que es un tema que por ahí cuesta mucho, pero es bastante fácil. Vayan estudiando mientras tanto las cuentas del plan de cuentas de su país o que usen habitualmente. Estudien las clasificaciones porque eso va a ser esencial para que podamos ver el tema de las variaciones patrimoniales. Hasta la próxima y nos estamos viendo.